Hemos titulado esta palabra, tu debilidad es tu mayor oportunidad. Y la pregunta es, ¿de verdad así lo vemos? ¿Vemos que mi debilidad es mi mayor oportunidad? Mire, cuando estamos haciendo un proyecto, independientemente del proyecto, nos enseñan la ley o la regla DOFA, ¿cierto? Y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer allí. Pero, no sé a ustedes cómo les enseñaron, pero a mí me enseñaron a que me centrara en la D y en la A. Debilidades y amenazas. Pero las oportunidades, ¿cierto? Y las fortalezas no me enseñaron a centrarme mucho ahí. Por ende, se hace un poco difícil el yo poder decir que mi debilidad es una oportunidad. Pero si lo hago en el plano natural, sería complicado. Yo ver la debilidad o ver mi debilidad una oportunidad. Aunque si soy visionario, que eso es lo que funcionan los visionarios, ellos ven la oportunidad donde nosotros no la vemos. Y cuando nosotros vemos derrota, ellos dicen, tan, de una. Cuando todos venden, ellos dicen, yo compro. Porque ellos visionan que la temporada va a ser por un tiempo nada más. Y entonces cuando vuelve y se cambia, entonces ellos tienen ya el gobierno o tienen el poder porque todo lo tomaron. Cuando nosotros miramos esto desde el plano espiritual o desde la óptica de Dios, vemos que en la debilidad sí es una oportunidad y por eso el apóstol Pablo nos dijo, cuando débil soy, entonces fuerte soy. Ahí es donde nosotros vemos, porque cuando usted tiene esa debilidad, pero en medio de esa debilidad usted ve el poder de Dios en su vida, entonces donde el nombre de Él se glorifica. Ahí es donde nosotros podemos ver. Entonces, según esto, todos los días usted y yo intentamos, la raza humana intenta ser mejor, ¿cierto? En el plano espiritual debería funcionar de la misma manera. Todos intentamos ser mejores cristianos. Pero ¿qué estamos haciendo para ser mejores cristianos si desconocemos la raíz de la que provenimos o desconocemos o no queremos darnos cuenta qué raíces hay buenas o malas en mí? Simplemente lo he tomado como un patrón, lo he tomado como un surco y nada más. Por eso es que muchas veces nos encontramos viviendo en piloto automático. Mire, anoche pasó algo bien curioso. Mientras yo estudiaba y seguía organizando la palabra, mi esposa se sienta al lado mío, o al lado mío no, de frente a mí, a cepillarse los dientes. Entonces yo me puse a repararla porque ella cerró los ojos y ella se cepillaba ella. Y yo, y yo la miraba y yo le decía, ¿te estás durmiendo ahí? Ella se dormía mientras se cepillaba. Porque estamos en automático, no necesitamos activar nuestra mente ni nada más para hacer esa función, ya la sabemos hacer. Y en muchas situaciones de la vida nos encontramos haciendo esto. Es más, muchos, no sé usted, pero yo a veces cuando me levanto de madrugada hacia el baño, yo no abro los ojos. Yo me voy así por el muro de la pared. ¿Sí? Y yo ya sé dónde tengo que voltear y todo. No necesito encender luces ni nada. Cuando mis hijos se levantan, uno se da cuenta que se levantan porque ellos tienen que prender la luz de la alcoba, la luz del
del pasillo, la luz del baño. Y yo, pero esta gente, ¿para qué prende todas las luces? Entonces, el automático nos lleva a esto, a que muchas veces queramos ser mejores cristianos, pero no pasa nada porque nos estamos esforzando y nos esforzamos a nuestra propia manera. Y ahí es donde no nos podemos imaginar o no nos alcanzamos a imaginar la razón profunda por la que sentimos que nada de lo que hacemos es suficiente. Siempre me piden más, siempre me demandan más, siempre eso. Y entonces todo eso se convierte en un peso, en el peso de llevar la religión, convirtiéndonos muchas veces en religiosos. Y es como si cargáramos. Mire, la semana pasada que estuve ayudándole a los viejos que estuvieron haciendo una reforma, la pasada y la antepasada, en la casa, yo digo, oiga, la basura sí hace bulto y sí pesa. Se tumbó un muro, la mitad de un muro, y salieron 46 costalados de escombros. Como mi papá ya tiene 80 y pico de años, yo cómo le iba a decir que se levantara un bulto, me tocaba a mí, pobrecito de mí. Yo le decía a mi esposa, amor, ay. Pero también me dolía, No le duele nada. No, a mí me dolió. Entonces, yo digo, la religiosidad se convierte en algo, y yo lo hablaba con el Señor ahí, yo, Señor, pero ¿por qué esto pesa tanto? ¿Por qué la basura pesa tanto? Y ahí es donde viene la parte de lo que nosotros estamos cargando si no nos dejamos transformar. La basura pesa y la basura cuesta el sacarla de nosotros y echarla fuera. Y es lo que Él quiere hacer cuando nos está moldeando. Pero como nos estamos esforzando a nuestra manera, entonces nuestros esfuerzos no son suficientes. Y entonces sentimos que Dios cada día se encuentra más inalcanzable de cada uno de nosotros. Y es donde menguamos en vez de aumentar nuestra vida de intimidad con papá. Él no me oye. Pero ¿para qué hago esto si me sigue sucediendo las mismas cosas? Y vamos declinando cuando nuestro fervor debería ser meternos más con Él. Hacerlo hasta que lo podamos sentir. Solo así vamos a eliminar la basura. Solo así vamos a poder sacar lo que nos está separando de Él. Pero tenemos que darnos cuenta de algo. Estamos nosotros vestidos de rey, y quiero que me entiendan esto, entrar por una puerta que fue construida solo para que entre un mendigo. Y este es el punto donde el Señor quiere mostrarnos a nosotros sobre lo que hoy estamos teniendo, lo que hoy estamos cargando. Porque si la puerta fue diseñada para alguien, Él no quiere que nosotros queramos impresionarlo con lo que estamos haciendo. Porque no es la manera en que nosotros lo hacemos. De nada nos sirven los títulos, de nada nos sirven las medallas, de nada nos sirven las obras que hagamos mientras permanezcamos en una religiosidad. Pero mientras nosotros estemos trabajando a su manera, como dijo María, hágase con tu sierva tu voluntad, entonces nosotros podremos darnos cuenta que el cielo se está fijando más en nuestro hacer
en las cicatrices que nosotros estamos permitiendo que se formen por la sanidad que Él quiere dar. Él no quiere un corazón perfecto, présteme atención, no quiere un corazón que no tenga cicatrices, porque las cicatrices hablan de lo que permitiste que Él hiciera. Por eso es moldeado el corazón, porque de Él mana la vida. Y ahí necesitamos romper los esquemas de la religiosidad, en donde nosotros vemos que la fe es una escalera de superación personal, al que más crea. Y por eso escuchamos muchas veces la frase, usted no tiene fe, o a usted le falta fe. ¿De qué? Yo siempre he dicho, ¿de qué nos sirve eso? No, a mí díganme en qué tengo que cambiar. No me digan que me falta fe. Porque siempre acompañado de me falta fe y es como la consigo. No, ¿qué tengo que hacer? Para salirme de mi comodidad, para salirme de lo que yo mismo he construido. Y entonces, al romper este esquema, voy a poder entrar en la verdadera naturaleza que me exige el reino de Dios. Y para ello necesitamos descomponer, desconfigurar o descodificar, como usted lo quiera llamar, o desinstalar también, ¿sí? Borrar aquello que no sirve. Aquello que no funciona hoy como crees o quieres que funcione. Y en la escritura nos menciona en la primera bienaventuranza la más mal entendida de todas. Y esto es lo que el Señor quiere que nos demos cuenta nosotros hoy. Porque el secreto de la paz absoluta para el reino de los cielos no es acumular méritos, es admitir que no somos y no tenemos nada. No somos y no tenemos nada, porque lo que somos y lo que tenemos, a Él se lo debemos, o a Él le pertenece. Entonces no nos llenemos, mire, yo no necesito decir, soy teólogo, es que soy esto, es que no, porque nada de eso, el mismo Pablo lo enseñó y el mismo Pablo lo dijo. Todo lo tengo por basura, todo lo estimo por basura por amor al crucificado. Por eso dijo, todo lo dejó atrás y pongo mi mirada en la meta, en ese llamamiento supremo. Y podíamos decir que Pablo tenía, cuando él presenta sus créditos, sus cartones, sus diplomas, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que era judío, pero también era griego, apeló al César porque tenía esa identidad de ellos, no sé, hizo tantas cosas, como quien dice, soy mejor que todos, pero eso no es mi orgullo hoy. Hoy, ¿de qué nosotros nos vanagloriamos? Es que yo soy el mejor, es que yo soy esto, es que yo. Pero ¿dónde queda el Señor? Y dice Mateo, y quiero que me acompañes allí, Mateo capítulo 5, los primeros 3 versos vamos a leer. Les leo en la Reina Valera. Mateo 5, verso 1, 2 y 3. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Viendo la multitud,
Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puede sentarse, mi hermano. Bienaventurados, ¿quiénes? En espíritu. Mire, hace más de 2000 años, Jesús sube a una ladera de Galilea y se sienta allí en medio de una gran multitud que lo seguía. Quizás una multitud como nosotros hoy, exhaustos, cansados, agobiados por la exigencia religiosa de la época. Quizás nosotros hoy también exhaustos por la exigencia que ponen en nosotros, en donde nos dicen esto es lo que debe hacer, no haga esto, no a su manera, la de Dios. Entonces por eso digo, quizás como nosotros, en donde decimos, no, yo no llego a dar la talla de lo que me están pidiendo. Y los de la época decían algo similar. Por eso tienen este choque entre lo que Jesús está enseñándoles y lo que ellos han aprendido. Porque Jesús no les da un mandamiento, que es lo que están acostumbrados a escuchar de los religiosos o los sacerdotes o líderes del tiempo. Tienen que hacer. Cumplan con esto. Jesús le dice a los fariseos, ustedes ponen cargas sobre ellos, sobre el pueblo, que ustedes mismos no son capaces de hacer o cumplir. Y por eso el pueblo se encontraba exhausto, porque era mandamiento tras mandamiento, ley sobre ley. Pero Jesús viene y en su primera charla o en su primera conferencia lo saca de allí y los pone a escuchar algo totalmente diferente, en donde ellos dicen, ¿qué pasa aquí? Lo que Jesús le dice es una declaración de plenitud que cambió la lógica del universo del pensamiento que tenía el pueblo en ese momento. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y présteme atención, el término que Jesús escucha o utiliza más bien aquí para bienaventurados, en el original griego es traducido como Macarios. Y Macarios lo que significa era un texto sagrado, el cual era usado para describir la dicha de los dioses griegos. Seres que según su mitología vivían en una isla de plenitud, más allá de los problemas de los mortales. Era una satisfacción propia, interna y absoluta. Entonces, mire, el término que era utilizado para los dioses de la mitología griega, Jesús se los estaba planteando a ellos. Bienaventurados, macarios, van a tener plenitud. Y eso es, pero ¿cómo así? ¿Nosotros? Pero yo no soy un Dios. Jesús rompe ese esquema. Jesús rompe ese paradigma en la vida de ellos. Y atrevidamente les muestra el camino a la felicidad como los dioses. Para poder convencerlos de que la paz que el mundo no te dio, tampoco el mundo te la puede quitar. Porque de lo contrario, siempre estamos diciendo, ¿quién me lo dio? ¿Quién me lo quita? Y Jesús dice, no, si el mundo no se lo dio, el mundo no se lo puede quitar. Y llega la pregunta, ¿quiénes son los candidatos para poder aplicar a esa plenitud de la que me estás hablando si no soy un Dios? Y Jesús dice, los pobres. Yo me imagino entre la multitud, ¿los qué? ¿Usted escuchó bien?
¿Seguro? ¿Los pobres? ¿Yo califico? Y ellos dicen, sí, los pobres. Pero necesitamos entender a qué pobres se estaba refiriendo el Señor. Porque cuando Jesús está hablando de esto, está ampliando el conocimiento de quienes están escuchando. Porque la religiosidad nos mantiene centrados, la religiosidad nos lleva como el caballo, como el mulo, en donde no nos deja ver sino hacia el frente, pero no nos deja ver lo que hay a los lados. Y el Señor lo dice a través de la palabra del salmista en uno de los salmos, no seas como el caballo sin... No, Él amplía el entendimiento. En la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, existía una palabra para definir al hombre que trabajaba duro, que vivía con sencillez y que tenía lo básico para subsistir. Era una pobreza de esfuerzo, pero con dignidad. Y de ahí quizás usted ha escuchado la frase, pobre pero digno. ¿Sí o no? Yo soy pobre pero honrado. Escuchamos porque sale todo este tipo de cosas, porque es el entendimiento que tenemos. Por eso cuando nuestro amado presidente dijo que el que ganaba un peso más del mínimo ya no era pobre, todos abrieron la boca. ¿Cómo así? Pero toda la necesidad que tenga. Y por eso subió el mínimo a 2 millones, para que no fuera nadie más pobre. Ahora él no está sino en un país de ricos. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús quería hacer con esto? Ya les había dicho que les iba a dar plenitud. Ahora los hizo partícipes sabiendo que no eran dioses. Pero no les estaba hablando de lo que en su bolsillo había, sino que Jesús estaba queriendo darles a entender a través del término tojos para su cultura. En la cultura antigua, el término tojos, lo que significaba ser pobre, era un indigente absoluto. Un indigente no era alguien que tenía poco, era alguien que no tenía nada. Era un término que describe a una persona que se acorruga en una esquina, en un lugar concurrido, donde con una mano se tapa su cara por la mera vergüenza que le da de hacerlo, pero con la otra extiende su mano esperando que alguien por pura misericordia deje caer una moneda. Ese es el tojos que el Señor quería mostrarles a ellos cuando decía los pobres en espíritu. El tojos no tiene derechos que reclamar, no tiene influencias que usar, no tiene nada que ofrecer a cambio de la ayuda que va a recibir. Es el nivel más bajo de la escala humana. Y Jesús le estaba diciendo al pueblo, estos son los que van a calificar para ello. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que vamos a calificar dentro de esto? Y el asombro del pueblo era total. Voy a tener una felicidad, voy a tener un gozo y no voy a tener que pagar, porque no tengo cómo retribuir lo que me van a dar. Y ahí es donde viene la escritura y nos dice, porque por gracia ustedes lo merecen. Por más que usted y yo hagamos, la salvación no la podemos comprar. Por más que usted y yo queramos impresionarlo, la salvación no se da por ello. Solo por gracia podemos ser salvos. Y esto es lo que el reino de los cielos está queriendo darnos a nosotros día a día. Y sobre todo en este año que el Señor quiere transformarnos desde nuestras raíces para que podamos ser más como Él. Porque lo vemos difícil. ¿Cómo voy a ser yo como el Señor?
pero si yo fallo todos los días, pero si yo me equivoco, pero si yo esto, pero el Señor está diciendo, usted un tojos, un pobre en espíritu, alguien que no tiene absolutamente nada y que no se llena o vanagloria de nada. Alguien que admite que está en ruina total ante el cielo. ¿Nosotros podemos hacer eso? ¿Usted está ahí? Porque Él no se refiere a tu bolsillo, si estás o no en ruina en tu bolsillo. Es en espíritu. Ser pobre en espíritu es una postura de honestidad brutal ante el Creador. Señor, nada soy, nada tengo. Lo que hoy soy, soy por ti. Es el momento donde dejamos de presentarle al cielo nuestro currículum religioso. He hecho, soy, tengo y esto y eso. Dejamos todo y le decimos al Señor, Señor, aquí me tienes. Pero no le presentamos, bendíceme porque ayuno, bendíceme porque voy a la iglesia, bendíceme porque yo lo he hecho, bendíceme porque siempre he estado. Ser pobre en espíritu es llegar ante el trono de la gracia y poder decir, Señor, estoy en bancarrota total. Necesito de tu gracia y de tu misericordia para poder continuar. Ser un tojos o pobre en espíritu para el Señor es poder llegar al trono y decirle, mis mejores intenciones han fallado. Mis pensamientos me traicionan. Y si tú no me rescatas, no tengo ninguna esperanza, ni en esta vida ni en la otra. Nadie me puede ayudar. Porque lo que hagan los demás simplemente será algo pasajero, momentáneo y nada más. Vuelvo a estar en mi crisis, en mi situación. Ser un tojos o pobre en espíritu es vaciar el vaso de tu ego para que Dios pueda verter de su vida en cada uno de nosotros. Cuando vaciamos el vaso de nuestro ego, le estamos diciendo, Señor, no quiero más a mi manera. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que me gustaba mucho, o me gusta mucho, y cierto tiempo, cuando tuve una crisis, esa canción me ayudó, y esa canción hablaba de, te dejo ganar, he peleado, pero hoy bajo mis brazos y te dejo ganar. Porque muchas veces peleamos contra Dios, nos forzamos y el peso de la religiosidad nos lleva, pero el Señor nos conduce a ese pobre en espíritu para que nosotros podamos decir, no soy capaz de resistir. Haz lo que quieras hacer. Ese es el punto a donde Él quiere llevarnos para que podamos ser transformados, podamos ser moldeados en una nueva vasija. Recuerden, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, nos enseña y dice, porque los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y ahora son. Pero nosotros decimos que estamos en Cristo, pero seguimos con la vieja naturaleza. No la dejamos, pero tampoco la entregamos para que sea quitada, sino que nosotros estamos continuamente cargando con ella, pero decimos querer ser
cada día mejores cristianos. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer delante del Señor el ser untojos? Y es porque nuestra naturaleza fue reprogramada para la autosuficiencia. Y digo fue reprogramada porque desde el original no fue así. Hubo un punto en tu vida en donde se quebró lo original y se desvió el camino. Y eso lo veremos el próximo mes, no lo pierdan. En donde se desvió el camino. Hubo una malformación, mira, no una transformación, sino una malformación que te llevó a ser parte de lo que hoy eres. A aceptar lo que no deberías de haber aceptado. Usted sufre, todos sufren. Usted tiene necesidad, todos tenemos necesidad. Usted peca, ¿quién no? Entonces ponemos religiosamente todo en la balanza porque es todos. Pero no reconocemos y decimos, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Aunque todos digan a nivel general, eso pasa con toda la iglesia a nivel global. Yo digo, no, eso es un consuelo de mediocres. Yo quiero que mi casa sea diferente. No, es que pasa todas. No, no tiene por qué pasar. Porque el camino que el Señor nos ha mostrado, el camino que nos ha enseñado, es un camino perfecto. ¿Por qué nos vamos a acomodar con lo imperfecto cuando Él lo hizo todo perfecto? Entonces, no, tenemos que rehusarnos a que la reprogramación que hubo en nosotros siga teniendo efectos. Y tenemos que volver al original. Odiamos ser mendigos y preferimos más bien ser los socios de Dios. Es mejor que digan, ese es mi pana. Así he escuchado yo a muchos. Yo digo, uy, estoy bacano, confianza. Pero, cuando te dices él es mi pana, ¿qué es lo que estás queriendo decir? ¿Qué estás diciendo? Con él no vamos a ganar favores simplemente porque nosotros tenemos buenas intenciones. Porque el reino de los cielos hasta hoy no tiene nada a la venta. El reino de los cielos hasta hoy todo es gratis. Pero como el regalo que Él tiene para nosotros, y como siempre se va a dar un regalo, usted necesita tener sus manos vacías para poder recibir. ¿Quién recibe con manos llenas? No, las tiene llenas, ¿ya qué más le vamos a dar? Y el reino de los cielos actúa igual. Necesita que tus manos estén vacías, que tu corazón esté vacío. Por eso Él lo creó de esta manera. El abismo de los cielos, el abismo del corazón, decía el salmista, porque es que en usted, en mí, en todo el ser humano, en toda la humanidad, hay un vacío en el corazón donde solamente puede ser lleno por Dios. Por eso lo podemos tener todo materialmente o físicamente, pero siempre va a haber una sed de algo, una ansiedad de algo, y ese algo se llama Dios de los ejércitos. Pero muchos no lo ven de esa manera. Por eso, estando llenos, ¿cómo más van a recibir si no reconocen? Y esta es la diferencia entre el publicano y el fariseo. El fariseo estaba lleno de su propia justicia. Estaba tan satisfecho con sus oraciones y diezmos que no tenía espacio en su corazón para lo que Dios quería hacer. Yo cumplo, yo hago, yo voy, yo esto, pero no había espacio. En cambio, el publicano, ese ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza y decía, Señor,
ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús lo dice claramente, este hombre, el publicano, descendió justificado a su casa, mas el fariseo no. ¿Por qué? Porque el publicano mostró que era un tojos en espíritu, un pobre en espíritu. Soy pecador. No tengo nada para ofrecerte. No tengo nada para impresionarte. Eso nos hace ser un tojos. Y por eso Jesús dice, este hombre desciende a su casa siendo justificado. Mis amados, Dios no puede llenar lo que está lleno. Dios quiere llenar lo que se vacía. Si estás lleno de tu propia opinión, tus propios planes, de tu supuesta bondad, el Espíritu Santo no tiene dónde verter su aceite. No tiene dónde vaciar, porque ya estás listo. Y recuerda que Él claramente lo dice, no echaré vino nuevo en odre viejo, porque los dos se echan a perder. Él no va a desperdiciar lo de Él si tú no quieres. Por eso el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, porque Él quiere permitir o Él quiere hacer que nosotros permitamos que nuestra vida sea transformada. Pero cuando nosotros contristamos al Espíritu de Dios, no es que el Espíritu de Dios se apartó, nosotros nos apartamos de Él. Porque no lo necesitamos, Él está para ayudarnos voluntariamente, pero este vaso no quiere recibirlo. Entonces, ¿para qué derramar su vino? El tojos en espíritu es el acto de vaciar voluntariamente el vaso para que el rey lo llene con su vino nuevo. Voluntariamente. Mira, yo te contaba hace días que viendo un programa de sala de emergencias juntamente con mi esposa, llevaron un hombre a la sala de emergencias en donde se revolcó con un cactus. Yo no sé ese man qué es lo que estaba haciendo, pero todo, lo llevaron desnudo. Todo lleno de espinas del cactus. Yo no sé ese hombre qué estaba haciendo con esa planta, pero llenito. Y él era riéndose, yo no sé si la traba, el alcohol, no sé lo que tenía. Pero entonces empiezan las enfermeras con unas pinzas y empezaron a quitarle esas tunas grandes. Las pequeñas. Ellas van y le dicen al médico, Doc, ¿qué hacemos? Y él dice, envuélvalo en pegamento. Y compran pegamento y lo vuelven una momia. Lo cogen y así como digamos en la parte, y ellas empiezan a jalar y él a quejarse. Ahí sí le cambió la sonrisa por llanto, porque fue una depilada total. Pero el caso es que cuando llegan al lugar donde él puede hacerlo, le dicen, le toca hacerlo a usted. Entonces él tiene que hacerlo en las partes donde él puede, donde él alcanza. En la espalda no, bueno, donde él alcanza, donde alcanzan sus manos. Más duro se convierte, porque el dolor lo siente uno. Por eso cuando la enfermera hace la sanación, la enfermera raspa, y así tiene que ser. Y, ¡ah! En cambio, cuando uno se hace, uno es suavecito, que no duela. Pero él tenía que depilarse para poder sacar esa espina pequeña. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando a través de esto. Voluntariamente usted tiene que decir yo quiero. Porque como lo hemos dicho, Él es todo un caballero.
toca la puerta y si usted no abre, Él no va a entrar. Pero si usted abre, dice su palabra, que Él entrará y cenará contigo. Y tú lo harás con Él. Pero voluntariamente nosotros tenemos que decir, esto no lo quiero. Él no lo señala, Él no lo muestra, Él nos dice y nosotros tenemos que hacer la labor. No es, Señor, quítame esto si no es tuyo. No, usted ya sabe que no es de Él, quítelo usted. Hágalo a un lado. ¿Cuál es el resultado de este vacío? ¿Cuál es el premio para que el que se atreve a reconocer su nada? El reino de los cielos. Porque Él lo dijo, de ellos o a ellos es el reino de los cielos. Y si nosotros miramos con atención, Jesús no está hablando en un futuro. Jesús está diciendo, de ellos es el reino de los cielos. Presente, ahora, ya, para nosotros. La autoridad del reino se activa en el preciso momento en que reconocemos nuestra dependencia absoluta del Rey. Cuando nosotros admitimos que no tenemos fuerzas, entonces comenzamos a usar las fuerzas de Dios. Cuando admitimos que no tenemos sabiduría propia, el Espíritu Santo empieza a guiar nuestros pasos. Cuando admito que no tengo justicia propia, la justicia de Cristo me cubre como un manto real. Cuando yo admito que no soy nada, todo lo de Él viene a mí. Por eso podemos decir que el reino de los cielos no se conquista con méritos ni con buenas intenciones, se recibe por necesidad. Por necesidad recibimos el reino de los cielos. Los que se creen ricos espirituales se quedan con su propia religión. Y recuerden lo que nos hablaba el Señor la semana pasada a través de Nicodemo, que consideraba que él estaba haciendo bien. Pero cuando el Señor le hace la pregunta o le dice más bien qué es lo que debe de hacer, este hombre pregunta, ¿y cómo hago? Y Jesús le dice, mire, a veces no vemos las exhortaciones porque creemos que el exhortar es hablar duro y todo, pero la exhortación que Jesús le hace es, ¿cómo así? ¿Usted siendo maestro y no sabe? Entonces, ¿usted qué es lo que enseña? ¿Usted qué es lo que hace? Eso es una exhortación. Por eso cuando llevamos 6 meses, 1 año o más tiempo en el Evangelio, ore, ay no, venga, ¿y usted qué hace? Es una exhortación. ¿Cómo así que usted todavía no sabe orar? Entonces usted en tiempo que lleva no ora. Por eso vuelvo y te digo, mi amado, el fundamento está en la intimidad que tú tengas con papá. Si no hay intimidad, vea, usted puede seguir peleando, usted puede seguir pataleando, usted puede seguir creyendo a su manera, pero vuelvo y te digo, el reino de los cielos no se conquista con méritos. El reino de los cielos se recibe porque necesitamos. Ahí estamos. Entonces, pero viene lo bonito del Señor. Si usted siente que ha llegado a su límite, si usted dice, estoy cansado de patalear, de pelear en mis fuerzas, no soy capaz, entonces, mi hermano, déjeme decirle que ese es el punto donde Dios quiere que usted esté. El punto donde el barro es blando. El punto donde el barro se deja formar. El punto donde el barro se puede montar en el torno y hacer o dejar que el alfarero haga como quiere. Ahí es donde Dios quiere encontrarte.
No se avergüence porque sus manos están vacías. No se avergüence porque es que usted ya lleva determinado tiempo caminando en el Evangelio y su condición sigue siendo la misma. No, justamente Él quiere que nosotros nos alegremos por reconocer que esa es nuestra condición. Porque sólo así vamos a poder nosotros heredar el reino de los cielos. Cuando reconocemos que no somos y no tenemos nada. Cuando reconocemos la pobreza de espíritu, para que no sea el destino de tristeza, sino que sea la puerta de oro hacia la verdadera libertad que proporciona el Evangelio de Cristo. Esa es la parte donde Él quiere vernos a nosotros. Una vez que tú y yo admitimos ante el Padre que no somos nada, que no tenemos nada que perder, nada que demostrar y nada que proteger, entonces estamos totalmente listos para que Dios sea nuestro todo. Pero cuando yo tengo que presentar, cuando yo tengo que defender, entonces no estoy dejando que Dios haga. Porque es como cuando vamos al cirujano y le decimos, vea que no me quede cicatriz, que me quede bonita, que esto, que aquello, que lo otro. No, quíteme el problema que tengo y ya. Dios quiere obrar de esta manera sobre cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos listos nosotros para recibir el todo de Dios? ¿Estamos vacíos de tal manera para recibir el todo de Él? Porque esa es la base sobre la cual, cuando somos un tojos en espíritu, un pobre en espíritu, esa es la base sobre la cual todas las bendiciones son levantadas. Porque solo el que reconoce su pobreza puede llorar con esperanza. Porque el que llora será consolado por el cielo, dice su palabra. Y es ahí entonces donde podemos entender que nuestra debilidad es nuestra mayor oportunidad. Que cuando yo digo no soy nada, Él dice yo soy en ti. Esta es la parte en donde Él quiere que usted y yo nos encontremos. En donde usted y yo, por eso, no le pidamos a Dios que quite la aflicción. No le pidamos a Dios que quite la angustia. No, porque es a través de ello que Él quiere ser tu todo. Ríndete nada más, entrégate. Deja que Él haga lo demás. No necesitamos más. Por eso se empareja todo para todos. Por eso, como te lo he dicho, sí, unos tenemos llamado, pero eso no nos hace más que otros. Donde está la verdadera diferencia es lo que hagas en el secreto. Ahí es donde está la diferencia. No importa que seas apóstol, evangelista, maestro, pastor. No importa que tenga los dones de sanar milagros, de profecía. No importa nada de esto siempre y cuando no haya intimidad. Pero si hay intimidad, entonces todo eso cobra un valor en tu vida que tú no vas a poder reconocer. Por eso, dediquémonos a Él. No le prestemos atención, ignoremos a todo aquel que quiere maquinar contra nosotros y la obra de Dios. No, encarguémonos de ocuparnos de quien merece toda nuestra atención. Solo Él. Para que así, con nuestros ojos naturales, podamos ver que la debilidad se fortalece su poder, como lo dijo el apóstol Pablo. Me glorío más bien en mi debilidad,
porque en mi debilidad tu poder se perfecciona en mí. Pero para eso necesitamos estimar todo por basura. El original dice por estiércol. Así que si estás en ese momento, si estás en ese límite, puedes pararte y levantar tus manos y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y podamos decir, como dijo María, hágase tu voluntad sobre mí. Si sientes que llegaste al fin, si sientes que no puedes más, si sientes que has luchado y luchado y luchado, entonces dile, Señor, vacío todo de mí en ti, para que tú vacíes todo de ti en mí. Soy y quiero ser ese tojos en espíritu para ti. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que no necesitamos el hacer, sino el ser. Porque cuando tú haces en el ser, nuestro hacer no es una carga gravosa. Nuestro hacer es un deleite y así tú no lo pides. Deleítate a sí mismo en Jehová. Por eso, Señor, venimos a ti. Por eso, Padre, nos presentamos delante de ti. Y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos digas todo aquello que no hemos querido soltar, todo aquello que traemos, Señor, de tiempo pasado, por la malformación, Señor, la reprogramación que tuvimos. Y seas tú, Señor, cambiándolo. Por eso es que nos pides que anhelemos, Señor, ese cambio, esa renovación de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, reconocer, aceptar y vivir que tu voluntad no solo es buena, sino que es agradable y es perfecta, aun cuando no la entendemos. Haz, precioso Espíritu de Dios, que esto no se quede solamente en el conocimiento, sino que pueda bajar a nuestro corazón, para que así se vuelva vida en cada uno de nosotros. A ti damos gloria y damos toda la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.